Este es un podcast acorde. Bienvenidos a nuestro podcast Un Curso de Milagros. Un espacio donde profundizaremos en sus enseñanzas para lograr el cambio de mentalidad propuesto en el texto y manual de maestros. Mi nombre es Michelle Begue. Y yo soy Mario Ríos. Y los estaremos acompañando en este camino. En este episodio del curso queremos hablar sobre el ego, que es un tema o una palabra que se usa muchísimo durante todo el curso, en lecciones, en el texto, y queremos más claridad sobre qué significa el ego en este curso. Mario. Sí, Mish, realmente el ego es un tema que es transversal en todo el curso. Hay que desmitificar el ego, saber que no lo inventamos porque lo fabricamos nosotros como el Hijo de Dios para afianzar la separación, para hacer algo diferente de lo que somos en realidad. Entonces el curso lo explica muy bien en la clarificación de términos, que es donde me gustaría que empezáramos a vernos hoy, porque al final, o sea, en la página 87 del final del manual del maestro, está esta aparte que se llama clarificación de términos y que es el número 2, que dice el ego y el milagro. Mirando este capítulo, donde el ego está muy bien definido y muy simple, Mish, para que podamos saber exactamente a qué nos estamos ateniendo y nos vamos así clarificando en la medida que vamos estudiando el texto como es ahora nuestro objetivo. De manera que abramos en la página 87, ¿qué es el ego? Y dice en el numeral 1, en el aparte 4, ¿qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. A mí me gusta acá esto porque justamente entonces lo que está diciendo, de nuevo, estamos en un sueño, la realidad es que somos el Hijo de Dios. Tal cual. Uh-huh. Y acá entonces el ego es ese sueño que estamos construyendo. Es un sueño sobre el cual estamos construyendo, diría yo. Y un sueño es. Se acaba en un momento y no sabes qué es lo que pasa. Por eso, nosotros tratamos de mantener este mundo de formas a lo que dé lugar, porque realmente lo único que queremos mantener es una ilusión. Entonces el cuerpo va creciendo, el cuerpo va envejeciendo, el cuerpo va perdiendo mucha armonía. ¿Y nosotros qué es lo que queremos? No morir, mantenernos jóvenes, que no cambie la familia, que no cambie el trabajo, que no cambie la temperatura. Siempre con miedo al cambio, porque eso es lo que aparentemente nos da seguridad. Entonces, el curso nos invita constantemente, miremos, hagamos un cambio de mentalidad. No somos el ego. Pero para saber qué es el ego, que también no es fácil entenderlo, y en otro momentico más adelante vamos a ir a lo que es el texto para no definir el ego, para saber que no tiene definición exacta, pero aquí nos ayuda a aclarar término y tenemos un poco de claridad en la medida que vayamos estudiando. Estudiar el curso es muy importante, aunque se encuentra difícil, yo entiendo. Es difícil en el sentido de que hay mucha reflexión. Cada frase es una reflexión. Y lo que nos proponemos ahorita hacer es que esos términos estén claros. De manera que no me trabe la simbología desde el punto de vista del curso, sino yo pueda ir fluyendo en el estudio con una claridad sin tener que ir a buscarla a otra parte. ¿De acuerdo? Continuemos. Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral, según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mira, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo pueden terminar en la muerte? Entonces aquí, Mish, tenemos una cantidad de explicaciones a lo que hemos creado como
suplantando quienes somos y tratamos de armar todo este andamiaje que con muchísima seguridad se nos cae y se nos ha caído. Desde el punto de vista de la personalidad, que porque cumplimos 40 años, que porque ya no tenemos sino 7, entonces ya tenemos que ser niños, que cambiamos a ser adolescentes. Todo eso son cambios que tiene la personalidad. Hay que moldear el carácter, ese temperamento que tienes. Todo eso que estudiamos y que queremos moldear no es nada. Cambia durante la vida y no me da como una sensación de seguridad. Y el curso te dice, cambia de mentalidad. ¿Quién eres? ¿El ego? No, no eres Michel Beguet, eres el Hijo de Dios, que se manifiesta a través de la personalidad de Michel Beguet, pero no más. ¿De acuerdo? Entonces, uno podría decir así que a través de los años uno va creando este sueño, ¿no? Y creando más el ego, la definición de ese ego. Entonces, yo soy Michelle, que voy a los 15 años, creo que soy esto, y con el pase de tiempo voy entrándome más dentro de ese sueño y construyendo este ego y esta ilusión. Y como no eres tú sola, sino todo alrededor, tanto tu familia, tu entorno cultural, el mundo entero, hacemos exactamente lo mismo, entonces todos sufrimos esa misma sensación de pérdida, esa misma sensación de inestabilidad y de incertidumbre. Por eso le tenemos tanto miedo a la incertidumbre, porque como no contamos con algo fijo, porque el ego no es nada. Entonces, cuando yo me doy cuenta de la futilidad, como dice el curso, del ego, entonces yo le doy la dimensión que tiene, no como me representa. Porque yo me creo ser María Eugenia con este tipo de personalidad y con estas características que me sirven, claro, pero no me identifican. Eso es muy importante entender. Cuando empecé el curso, empecé mucho a pensar y reflexionar en que cuando eres chico, te hacen preguntas de como quién eres, ¿no? ¿Quién eres? Y defínete. Acá lo que el libro te está tratando de hacer es como romper ese ciclo un poco para empoderarte y decir, no te tienes que identificar con todas esas cosas que... Un poco no, mis totalmente roto, porque es que el curso me pide de la vuelta, porque la idea de trabajar este curso es hacer ese cambio de mentalidad y desidentificarme con las características que tiene el ego, por ejemplo, que son el cuerpo, el tiempo y el espacio. Tú eres una mujer, tiene tantos años y ocupa tal espacio en la vida. Eso es lo que te identifica. Pero mañana tú puedes ser la misma mujer, pero con muchos más años y haciendo otra cosa completamente distinta. Hoy en día, ¿dejas de ser el Hijo de Dios? Lo contrario, es una manifestación más. Puedes cambiar de nombre, puedes dejar de ser la joven llena de espíritu, haciendo 1000 cosas a la vez para ser una persona pausada. ¿Ya no eres valiosa? No, sencillamente cambia tu manifestación, más no tu esencia. Ahora, pues me nace la pregunta de ¿para qué? Pues ¿para qué entonces este ego? Es una pregunta muy importante que la podemos responder desde el mismo curso. En la página 62, en el numeral 2 romano, que dice el ego y la falsa autonomía, que es un tema que quiero que toquemos mucho, dice en el primer párrafo, es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esta es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. Entonces, como puedes ver, Mish, lo que estamos haciendo con el ego es repitiendo una historia y la historia se repite con base en errores. Yo necesito aprender a vivir el momento presente, pero el ego no me va a dejar hacer eso. El ego le gusta mantenerme pegado al pasado para tener un fundamento en qué proyectarse al futuro. ¿Haciendo qué, Mish? Olvidando el momento presente. Y el curso me dice todo el tiempo, aquí y ahora, momento presente. Entonces lo que me está diciendo ahí es que no me preocupe el por qué se creó el ego. Tal cual. Te está diciendo, entiende qué es el ego, que no es nada, como les vamos a hablar ahorita, no es nada, pero hay que entenderlo, porque si no me sigue rondando ese pensamiento, que es el que más afianza la separación. Porque afianza la separación, que es un tema muy importante dentro del curso, que ya pronto también lo tocaremos, pero el ego necesita sustentarse y necesita mantenerse
con una solidez porque es la única manera de subsistir, porque él sabe que no es real, que es un pensamiento y un pensamiento se puede cambiar. O sea, que nos trabamos a veces un poquito, el ego mismo no quiere que avancemos en conciencia, entonces te quiere como poner trabas de, pero a ver, ¿cómo así? Y entonces el ego te maneja el mundo de la dualidad, el mundo de arriba y abajo, bonito, feo. Te mantiene dentro de un círculo donde te crees exitoso, tal vez con dinero, o qué es lo que tú estás buscando. Entonces el ego necesita mantener como el poder, el éxito, el dinero, la manera como tú puedes ser reconocido frente al mundo. El Hijo de Dios no necesita ningún reconocimiento. Pero nosotros no hemos podido entender eso. ¿Por qué? Porque le dimos al ego todo el poder y toda su capacidad para llevarlo a cabo. Y entonces él cogió las riendas de la vida y lo que el curso me está mostrando es un camino para deshacer esa loca idea, darme mi libertad, que es lo que Dios quiere que yo aprenda. Recuerde los que ya pasaron por la lección 193 o los que van a llegar. Las lecciones que Dios quiere que yo aprenda son que somos libres, que somos felices, que nos salgamos del mundo de la dualidad, de la contradicción, que tenemos una percepción verdadera porque somos inocentes, que realmente lo que tenemos que hacer es un cambio de propósito y el perdón, como lo hablamos en otro momento, el perdón es la herramienta para deshacer y desaparecer todas estas locas ideas que tenemos acerca de nosotros mismos. Pero como no es solamente lo que yo pienso de mí, sino lo que yo pienso de los otros, lo que yo pienso del mundo y lo que pienso de Dios o de la fuente o la energía como tú la quieras llamar, entonces estamos separados en una isla pensando que estamos solos y aislados. Y el ego me dice, es verdad, tienes que armar tu propio combo y ser capaz de salir adelante por ti mismo cuando pertenecemos a una gran fuente, y a esa gran fuente pertenecen todos los que yo veo afuera como mis hermanos, y yo pertenezco a esa gran fuente que se llama Dios, Creador, energía, como sea para ti más conveniente. Antes creo que de entrar más en por qué o para qué desidentificarme con el ego, tengo ganas como de preguntarte, y no sé si es el mismo ego, ¿no necesitamos el ego para vivir en esta tierra? O sea, ¿por qué? Regresando al para qué. Es una muy buena pregunta. Sí lo necesitamos, pero no somos los esclavos, por decir, no somos los que tenemos que obedecer al ego. Hay que cambiar la perspectiva. El ego me tiene que obedecer a mí, pero obviamente si yo estoy escondido, el ego coge las riendas, el ego coge la fuerza, mi poder, y me lleva a donde cree que yo puedo ser mejor o más exitoso, o a lo mejor me lleva a encerrarme y sentirme vacío, sensación de soledad, desolación, tristeza, abatimiento. No soy nadie, no soy reconocido, no tengo nada que contar de mí. O tal vez soy tan reconocido que tengo que mantener una imagen durante tanto tiempo porque soy el rey de las finanzas o el rey del estudio o el rey de la ciencia o lo que tú quieras. Entonces siempre es buscando afuera. De manera que el ego tiene que saber, pero primero yo tengo que sentir el propio poder de quién soy para que él sepa que soy yo el que manejo mi ego y lo utilizo como una buena herramienta para comunicarme contigo, para comunicarme con el otro, para poder regresar a casa en paz y tranquilidad y desidentificarme de este miedo, angustia y corre de la cotidianidad, que es lo que hace que el ego me crea tener sentido. O sea, uso el ego como herramienta, pero pensar que soy ese ego me limita y por eso trato. Yo no soy el ego, ¿ok? Entonces, regresemos, Mish, en la clarificación de términos, en la página 87, el numeral 2, dice, ¿qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas, no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo? Nos está diciendo que está tratando de ser algo. Si yo lo identifico como una herramienta, no es mi personalidad, no es mi identificación, yo soy el Hijo de Dios, el que lo maneja. Y si a través de esta forma de personalidad o temperamento yo me quiero manifestar, está bien, o tal vez la quiero cambiar, y lo podría hacer.
Entonces, sigamos con esta clarificación de términos. En el numeral 3 dice, ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad. Ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. Entonces, Mish, estamos tratando de definir una idea. ¿Por qué? Porque el mundo del ego necesita, desde la forma, tratar de definir algo. Y el curso me dice, esto es indefinible. Sin embargo, si somos honestos, lo indefinible dentro del mundo del ego es el Hijo de Dios. Eso es una esencia que nos ha costado muchísimo entender, captar, mirar cómo lo hacemos. Si nosotros lo logramos entenderlo desde esta irrealidad, encontramos la importancia de manejar el ego y de usarlo como una buena herramienta y no ser el ego. ¿Soy clara, Mish? Entonces, sigamos aquí. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. Entonces, ¿qué es observar lo opuesto? El Hijo de Dios. ¿Qué es lo que no es el ego? Realmente no tiene la consistencia, la fuerza, la energía. Si el Hijo de Dios no quiere, bajo ninguna circunstancia, pertenecer a este mundo, estar en tu cuerpo, se va. ¿Qué le pasa al cuerpo? Muere. Entonces, es muy fácil ver desde lo opuesto la respuesta a qué es el ego. Una irrealidad, no es nada. Es una herramienta, mas no una identidad. Entonces, a lo opuesto del ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. ¿Por qué le llamamos milagro? Porque es ver de otra manera al ser que Dios creó. Verlo desde su verdadera esencia. Eso es el milagro, que después también hablaremos como tema. Aquí está la definición, pero ahorita continuemos en qué es exactamente el ego, para que nos quede muy claro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía y la causa de sus efectos no puede sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Y qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado. Se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estaba soñando. Donde antes había una crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? Algo que me pasaba mucho cuando estaba comenzando era que a veces yo veía que o sentía que el libro hablaba del ego como si todo el tiempo fuera algo negativo. Y entonces yo a veces decía, no, pero pues es que yo no necesariamente siento que yo, esta persona que he construido es negativo, es algo que no quiero. Después con el tiempo entendí que igual si nosotros nos aferramos a este cuerpo, esta experiencia que estamos teniendo, porque es positivo, hay un miedo detrás de eso también porque tenemos un miedo a que lo perdamos. O sea, quizás tenemos miedo a que pues yo soy muy feliz ahorita y esta persona que construí y con el paso del tiempo pues viene la vejez, viene o quizás pierdo el trabajo y ya no soy esa persona. Entonces también, aunque pues para algunos piensen como, no, ese ego negativo no lo veo, hay una liberación también, Mariu, de decir, no soy esta cosa positiva que construí.
Exactamente, no me identifico con la limitación, Mish. No me identifico con la pequeñez. Hay otro pedacito en el curso que no me quisiera ir hasta allá para no distorsionar, pero dice, sé pequeño ante Él y grande en Él. De manera que entonces yo en Dios soy grande. Ante Él realmente como que hinco mi rodilla y entiendo su magnificencia porque yo soy su creación. Esa dignificación del ser la tenemos que entender, inocular, metérnosla adentro porque nos han enseñado que somos pecadores, que somos malos, que tenemos que corregirnos, que tenemos que aclarar y hacer muchas cosas. El curso dice en muchas oportunidades no tienes que hacer nada. Y no hacer nada significa no crear más espíritu, ser mejor que el espíritu, porque hemos sido creados perfectos. Lo que sí tenemos es que deshacer este mundo del ego gracias al milagro, como lo estábamos acabando de decir, y al perdón, para dejar de darle realidad a un error y poderlo pasar por alto. Entonces, quiero aclarar una cosa, Mish. El mundo del ego tiene una base estructural que está centrada en la separación, como habíamos dicho ahorita. La separación produce miedo. Tú estabas hablando ahorita del miedo. La separación produce miedo porque me aleja, me cambia, me quita piso, que también lo habíamos dicho ahorita, que es la separación de la fuente, de los otros y de mí mismo. Y finalmente, como en el vértice de un triángulo, ¿qué hace el ego? Proyecta. ¿Qué proyecta? Mis propios miedos, los que yo tengo como creencias en mi cabeza. Entonces, esa es la base estructural del sistema de pensamiento del ego. Separación, miedo, proyección de esos miedos. ¿De acuerdo? Entonces, Mariu, por más consciente que seas, todo el mundo tiene un ego. Todo el mundo inventó un ego para vivir el mundo de la separación, para poder ser yo, para poder tener la identificación que creo tener en el mundo de la ilusión, en el mundo del sueño. Entonces, nos inventamos el sueño. En la página 62 del capítulo 4, que está puesto como las ilusiones del ego, en el numeral 2 romano, que es el ego y la falsa autonomía, de la cual habíamos hablado ahorita hace un ratito, pero vamos al numeral 2, dice, todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a la inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos, porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Eso me encanta porque además, pues enfatiza que al final estamos proyectando y percibiendo a las personas también. Nosotros construimos también los egos de los otros. Claro, porque tenemos que inventar el mundo, tenemos que darle un sentido al mundo. Entonces, lo que el curso me está invitando es, quita ese sentido, no arregles lo inarreglable, no nombres lo innombrable, céntrate en quién eres. ¿Quién es el creador de esto? Por el creador de todo esto, esta fuente que nos da estabilidad, es la que ignoramos o después hablamos de eso o está allá en el templo, en la iglesia, donde lo queremos encontrar. Bueno, de pronto, en el fondo del corazón, pero de eso no se habla. Hablemos de lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, qué es lo que debo para ser alguien. Tú ya eres el Hijo de Dios. Este capítulo, Mish, me gusta mucho porque es que aquí nos muestra cómo el ego se las da de que él es el rey y él es el que manda. Y es una falsa autonomía que me ayuda a mí a identificarme para separarme aún más. Entonces, en este capítulo nos muestra cómo actúa el ego. Y el ego actúa de una manera muy inestable, muy alterada, que es donde nosotros podemos encontrar cuál es tu forma de expresarte a través del ego. En el numeral 4 del numeral 2, es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca del otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar de percepción relativa como lo es en la interacción física.
no puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Da lo mismo, está diciendo ahí Mish, da lo mismo pensarte que estar cerquita de ti. O sea, yo pienso en Mish y yo la identifico con tarararara. Es así, es una persona de esta contextura física, tiene tantos años, ocupa tal cosa, piensa de esta manera y yo le doy un ego para poder identificarla. Lo mismo hago conmigo misma para tener un ego y da lo mismo que yo lo piense o que tenga la interacción física contigo. Eso es lo que me quiere decir ahí. Por eso el curso yo los invito a leerlo despacito, con claridad, porque el curso como texto es complejo y no quiero que ustedes se desanimen a leerlo porque aquí está la base de la estructura que hemos leído y hemos estudiado con tanta fuerza, pero la estructura es importante para poder hacer el cambio de mentalidad. Entonces, Mariu, lo que estás diciendo es que nosotros estamos siempre juzgando y armando todo un ego en nuestra mente sobre la otra persona. No tenemos que tener una interacción con la persona, no tengo que verlo actuar enfrente de mí, yo lo armo todo el tiempo, lo invento. Tal cual. Nosotros, por eso el ego es una idea, no un hecho. Tú no eres así, porque yo puedo percibirte así y mi amigo te percibe diferente, tu mamá te percibe diferente, tu esposo te percibe diferente. ¿Por qué? Porque depende de mi mente. Yo creo un ego y te creo a ti para yo poder dar una interpretación de lo que veo que es este mundo. Entonces, Mish, para terminar este capítulo, démonos cuenta que la identificación démonos cuenta que la identificación con el ego es lo que yo creo ser. Y eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa, es empezar a dudarlo, es empezar a entender que esa no es mi realidad. Yo sé que no es fácil. Yo sé que es muy complicado estarlo mirando de otra manera cuando yo llevo 20, 40, 50, 60, 70 años mirándome así. Cambiar de la noche a la mañana es muy complejo, pero al mismo tiempo es tan liberador, porque eso es lo que el curso me está mostrando. Aprende las lecciones que Dios quiere que tú aprendas. Tú eres su creación. Tú eres el Hijo de Dios. Continuemos en nuestro próximo capítulo más identificando al ego. Hagamos ejercicios sobre el ego, pero investiga y lee este numeral completo, que yo sé que tiene muchísima información. Completamente como 1, 2, 3 ya lo leí, sino léelo cortico, léelo de a poquitas frases, que el curso a mi gusto se entiende más en poquitas frases que leyendo todo el capítulo completo. Reflexiona, ten las preguntas y si alguien quiere hacernos preguntas a través de los medios, estaríamos gustosos de responderlas. Nos vemos en nuestra próxima edición.